Profe, Profe. profe. Ay, es muy raro esto, ¿no? Muy. Oye, ¿esto es un altar de muertos? ¡Ay, no! ¿No qué? No, digo sí. ¿Sí? Sí, o sea, sí, es un altar de muertos, pero bueno, mi abuelita también le dice ofrenda. Y no me refería al altar. Es que se me hace muy raro que el profe no esté por aquí. Ya sé. Siempre llega antes que nosotros. Es verdad, siempre. ¡Uy! ¿Qué? ¡Uy! ¿Qué? ¿Tú crees que...? ¿Que se le hizo tarde? No, quiero decir, ¿tú crees que él...? ¿Que tomó él- mal la micro? No, quiero decir que... Buenas noches. ¡Ay! ¡Profe, qué bárbaro! ¡Nos espantó! Ay, ¿Están bien? Ay, maestro, es que apareció de repente y nos asustó. de verdad, profe Francisco, discúlpenos, nos espantó mucho. Ay, No, yo estaba aquí. No aparecí de repente. Yo estaba aquí acomodando las cosas del altar, nada más. bueno, pero ahora vámonos corriendo con Ajo, listo para que nos enseñe cómo lavarnos las manos correctamente. Sí. Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Qué bueno que salgo en la tele. Así los puedo ver todos los días. Recuerden que es importante seguir cuidándonos, lavándonos las manos por lo menos durante 20 segundos, usando mucha agua y jabón. Vamos a ver cómo hay que lavarnos las manos. Me las lavo con agüita y con jabón. ¡Atención! ¡Atención! A continuación, información importante. Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra, entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. ¡Y listo! ¡Tus manos están limpias! Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! Muy bien. Sí. Pues bienvenidos. En esta clase aprenderás a revisar los títulos, subtítulos y la relación que estos tienen con la palabra clave. Así que empecemos. Te sugiero revisar las páginas 38, 42 y 43 del libro de texto de español, obvio de quinto grado. Quiero compartirles una anécdota muy especial que recordé porque ayer mi mamá se puso a organizar mi cuarto y me encontré algunos objetos muy especiales para mí. ¿Y dónde te encontrabas, Ton? Fui a un campamento escolar. ¡Qué padre! Sí. Está muy padre. Seguro te divertiste mucho, ¿verdad? Muchísimo, y aprendí muchas canciones y muchos juegos. Hicimos algunas dinámicas donde compartí muy buenos momentos con todos los que asistieron conmigo. Eso está muy interesante, Tony. ¿Qué más se hace en un campamento? Cuéntanos. Pues hice muchos amigos y también los maestros nos narraron algunas leyendas del Día de Muertos. Justo en el momento en el que nos encontrábamos en la fogata. ¿Y recuerdas alguna de esas leyendas? Sí, hay una en especial que me gustó muchísimo y no lo vas a creer, pero la recuerdo perfectamente. Eso quiere decir que te gustó mucho. Sí. Por lo que dices, ¿qué les gustaría? Vamos a utilizar el tema, como siempre, de Ton y vamos a investigarlo, ¿les parece? ¡Claro, sí! Sí, yo he leído muchas veces esa leyenda en el libro que me regalaron en el campamento. ¿Y aún conservas ese libro? ¡Claro que sí! Aquí lo guardo con el resto de mis cosas del campamento. Bueno, pues precisamente, estudiantes en casa, vamos a compartir este libro con ustedes. ¿Les parece, Ton? Sí. ¿Sí? Bueno, pues vamos a empezar a compartirlo.
¿qué les gustaría saber? Y lo importante, ¿en dónde podemos encontrar esa información? Sí, claro. Esto es para compartir. Y a mí me gustaría saber cuál es el origen del Día de Muertos. Muy bien, primera pregunta. Segunda, ¿Por qué se celebra la muerte? ¿Cómo surgieron las ofrendas? Oye, Me encantan las súper ofrendas. Excelente pregunta, Ton. Sí, a A mí ver, también me Ton. surgió la duda. Mi abuelita hace ¿era una muy cómo buena. surgieron o de dónde? ¿Cómo era? ¿Cómo surgieron las ofrendas? Muy bien. ¿Cómo surgieron? Sí, porque yo he visto que mucha gente pone ofrendas. Y pero no siempre sabemos ponen lo por mismo, qué. ¿estás de acuerdo? No. Muy bien. Vamos a comenzar con estas preguntas. ¿Les parece? Sí. Sí, profesor. Muy bien. Muy bien. Ahora vamos a revisar, estudiantes en casa, ayúdenos, vamos a revisar el libro que trajo Ton, este que le dieron en el campamento. A ver, vamos a observar el título. Vamos a ver, ahí está. Dice... Que sí, es Leyendas del Día de Muertos. muy bien, pues vamos a revisar. Ya que vimos el título, vamos a ver el índice. El índice. Y vamos a verlo a detalle. A ver, el índice dice... Ale, ayúdame a leer, por favor. Dice, origen del Día de Muertos, está en la página 3. 3. Y Luego- luego dice, ay, esa palabra está difícil, profesor. Es Mictlantecutli. Mictlantecutli. Exactamente. En la página 5. Muy bien. Ofrendas del Día de Muertos en la página 7. Y el hombre que no puso ofrenda en la página 9. Y la Llorona. En la página... En la página 10. Muy bien. Vamos a localizar entonces las palabras clave y vamos a subrayarlas, ¿les parece? Sí. A ver, ¿cómo quedaría? ¿Cuáles son las palabras clave que podemos identificar? Estudiantes en casa, ayúdenos también. Vamos a ver esas palabras clave que estamos buscando. A ver, Mictlantecutli podría ser una. pudiera ser uno. Ajá. Muy bien, Origen del Día de Muertos. muy bien. Ya le estamos subrayando y Ofrenda. ofrenda. Vamos con esas tres. Sí. Vamos sobre esas tres. Muy bien. Ahora vamos a revisar el contenido del libro. ¿Les parece? Sí. Sí, yo quiero leer las leyendas. Muy bien, antes vamos a ir por partes. Dice, origen del Día de Muertos. A ver, ayúdame, Ale, por favor. Sí, profesor. Dice, origen del Día de Muertos, época prehispánica. El Día de Muertos es una tradición mexicana de origen prehispánico. Los días de fiesta principales son el 1 y 2 de noviembre. Esta celebración es originaria de la época prehispánica. En ese periodo, muchas etnias mesoamericanas rendían culto a la muerte. Entre ellas estaba la mexica. Sí está bien pronunciado, ¿verdad, Sí, profesor? mexica. Cuyos dioses encargados de definir el destino de las ánimas eran Mictecahuitl Mixtecacihuatl, Ale. Mictecacihuatl y Mictlantecuitl. Mictantecutli. Muy bien, son palabras Mictantecutli. difíciles de pronunciar, claro. Ambos eran señores del Mictlán, o lugar de los muertos. Sin embargo, para llegar aquí, las almas debían de lidiar y sortear una serie de obstáculos para poder conseguir el descanso eterno. Muy bien. Vamos a leer la siguiente sección. ¿Listos? Antes de contestar. Dice, Mictlantecutli, dios del inframundo. Para que las almas iniciaran el trayecto, los vivos se encargaban de acompañarlos en la distancia por medio de un ritual. Este iniciaba con la muerte de algún ser cercano. El deceso se anunciaba con gritos y llantos emitidos por las mujeres ancianas de la comunidad. Después se amortajaba al difunto junto con todos sus objetos personales. Posteriormente, el bulto o cuerpo era simbólicamente alimentado con los manjares más exquisitos. Dentro de la visión prehispánica, el acto de morir era el comienzo de un viaje hacia el Mictlán, el reino de los muertos. Vamos por partes. A ver, esto nos ayudaría a contestar nuestra primera pregunta. ¿Cuál es el origen del Día de los Muertos? Sí. La primera sí, maestro. Decía cuál? que era de origen prehispánico. Es de origen prehispánico, perfectamente, y con esto se contestaría. Digo, y la segunda sección nos da información sobre el dios, pero
de acuerdo a lo que nos interesa, esta información es muy interesante, pero no nos sirve para nuestra investigación. ¿Estamos de acuerdo? Sí, de acuerdo. A ver, vamos a seguir leyendo, porque la siguiente pregunta puede contestarse o no. Vamos a ver qué dice la siguiente sección. Dice, ayúdenos estudiantes en casa, las ofrendas, precisamente. Vamos a leerlo, dice, la tradición de colocar ofrendas a los difuntos proviene de la época prehispánica. En ellas se incluían objetos del agrado del fallecido y que habían sido utilizados por él como vasijas, caracoles o adornos de obsidiana. ¿Qué les parece? Dice, en esos tiempos se realizaba lo que se llamaban los sopantlis. Estos sopantlis, ¿sí?, son hileras de cráneos ensartados mediante perforaciones que habían pertenecido a las personas sacrificadas en honor de los dioses. Muerte que, por cierto, era considerada como un privilegio. El altar de muertos es un elemento fundamental de la celebración del Día de Muertos. Los deudos tienen la creencia de que el espíritu de sus difuntos regresa del mundo de los muertos para convivir con la familia ese día y así consolarlos y confrontarlos por la pérdida. Hasta ahí vamos a llegar. A ver, ¿qué preguntas de las que tenemos ya podemos contestar de acuerdo a lo que hemos investigado? ¿Cómo surgieron las ofrendas? Sí. ¿Cómo surgieron las ofrendas? Que es precisamente la pregunta tercera, la que tenemos anotada. Sí. Y muy bien, ¿cómo surgieron? Ya lo dijimos que era como un homenaje que se hacía precisamente a los muertos. Bien, pero nos falta una pregunta, ¿verdad? Sí. ¿Y esta información estará en el libro, Ton? No lo sé, porque la información también habla de un dios prehispánico. A ver, vamos a ver la siguiente sección, los invito. Dice, por favor, Sí, la muerte. Para los prehispánicos, el culto a los muertos era en sí mismo una celebración de la vida. La intención era sentir cerca a las personas que ya habían fallecido y el destino de estos estaba en función de la manera en que habían muerto. muy bien. Ahora, pues vamos a revisar con detalle para tratar de ver si en lo que hemos leído podemos contestar esa tercera pregunta que nos está faltando. ¿Por qué se celebra la muerte? ¿Por qué se celebrará la muerte? Pues dice que para los habitantes del México prehispánico era una celebración de la vida. Muy bien, muy bien. Según el texto, entonces por eso celebramos la muerte, ¿verdad? Claro, Claro. porque es el inicio de una nueva vida. Muy bien. A ver, entonces, en tu libro, perfectamente, Ton, encontramos la información que estábamos necesitando. Sí. Ahora, vamos a ver, revisar nuevamente en dónde buscamos las respuestas a nuestras preguntas. Ya dijimos que era en tu libro, pero Sí. ubicamos exactamente en las páginas en las que lo fuimos haciendo. Primero creo que revisamos El origen. el título. Primero El fuimos con las título, partes sí. del libro. Vimos el título, vimos que el título nos servía porque el tema precisamente es sobre los muertos. Analizamos el índice, ¿se acuerdan? ¿Sí? Sí. Ahora, ¿qué aspectos fuimos revisando? Pues los títulos y subtítulos del libro. Perfecto, Ton. Ahora ya sabemos que esta es otra manera de buscar información. No solo la podemos buscar por los títulos de los libros, sino también por los subtítulos que se encuentran en nuestro índice. Y es un tema que ya vimos a profundidad en nuestras clases anteriores, ¿lo recuerdan? Sí. Precisamente cuando revisamos las partes de los libros. Pero, ¿y qué pasó con las leyendas? Mira, el Día de Muertos es una tradición mexicana que involucra una gran celebración de la vida, como lo menciona el texto que nos prestaste, Ton. Entre estas tradiciones surgieron las leyendas que con el paso del tiempo, pues se fueron adaptando. A mí me gustan mucho las leyendas. Y la que me contaron en el campamento, me la sé de memoria. Yo creo que te va a gustar contarla, ¿verdad? Ay, sí, Ton. Cuéntanos la leyenda. Sí, sí. Ay, uy, pero qué miedo, qué miedo. A ver, Bueno, voy a empezar a contar la historia. te escuchamos, Ton. Y estudiantes en casa, vamos a poner mucha atención de lo que nos va a narrar, Ton.
Esto sucedió en el año de 1894, por allá de los días 1 y 2 de noviembre. Eran días lluviosos con mucho viento y mucho frío en un lugar llamado Amecameca. En este lugar había pocas casas, pero muchos niños. En una de esas casas vivía nuestro personaje principal, un joven alto, fuerte y de unos 30 a 35 años. Se llamaba Juan. Vivía retirado del centro del pueblo y su casa era como una especie de cabaña, pues estaba hecha de pura madera. En ese lugar aún no había energía eléctrica ni gas, así que para cocinar Juan utilizaba leña y para iluminar en la noche utilizaba velas. Juan acudía a trabajar al centro del pueblo y para llegar hasta allí lo tenía que hacer caminando, pues el único medio de transporte en ese entonces eran los caballos y las carretas. Uno de esos días de los que ya te mencioné, Juan se levantó muy temprano para salir a trabajar y es ahí donde comenzó justamente esta historia. Cuando Juan se dirigía a su trabajo, eran como las 6 de la mañana. Escuchó a lo lejos que se aproximaba una carreta. Volteó y sorprendentemente vio que los caballos de la carreta se aproximaban muy rápido. Y cuando él reaccionó, lo único que hizo fue aventarse al lado del camino para no ser arrollado. Esto fue lo primero que le sucedió a Juan ese día. Cuando terminó su jornada de trabajo y ya de regreso a su casa como a las 6 o 7 de la noche, que comenzaba a oscurecer, Juan vio a lo lejos que encima de su casa había una especie como de nube negra. Al llegar a su casa, abrió la puerta, ingresó y lo primero que hizo fue encender una vela para iluminar su casa. Cuando Juan se disponía a preparar sus alimentos, un fuerte viento abrió las ventanas. Se escuchó un estruendoso ruido y se apagaron las velas. Uy. Esto asustó muchísimo a Juan. Y aún estando a oscuras y con la poca luz que quedaba del día, Juan notó cómo por detrás de su puerta se escuchaban muchos ruidos extraños de pisadas, murmullos y risas. Cuando Juan logró de nuevo encender sus velas, salió de inmediato a observar quién estaba fuera de su casa. Y la sorpresa que se llevó fue que no había nadie. Así que, de nuevo, entró a su casa y se dispuso a continuar preparando su cena. Y una vez terminada, escuchó cómo tocaban fuertemente a su puerta en 3 ocasiones. Él se levantó rápidamente de su silla y casi corriendo salió a ver quién llamaba a la puerta. Sorprendente, en el camino hacia la puerta, nuevamente escuchó ruidos, murmullos, risas y muchas pisadas de forma acelerada. Pero cuando se asomó, lo único que encontró fue un palito de madera y un charco con un líquido rojo, como si fuera sangre. Esto empezó a intimidar a Juan y comenzó a sentir mucho miedo. Cuando se dirigía de regreso a su mesa, escuchó como un fuerte trueno caía cerca de su casa. En ese momento volvieron a tocar la puerta, pero Juan, con el miedo, ya no acudió a abrir.
lo único que hizo fue escuchar de nuevo mucho ruido, pisadas, risas, murmullos y como si mucha gente estuviera fuera de su casa. De inmediato, Juan se dirigió a su cama a acostarse y a taparse de pies a cabeza con sus cobijas, pues el miedo en ese momento ya lo había invadido de forma muy severa. Es decir, tenía mucho miedo. Después de algunos minutos, Juan logró conciliar el sueño. Pero este no le duraría mucho, pues casi a la medianoche, nuevamente escuchó que llamaban a su puerta y que tocaban muy fuerte. Juan, destapándose la cara y apenas asomando la cabeza de entre las cobijas, se armó de valor y salió a investigar quién era. Al ir camino hacia la puerta, tropezó y cayó sin motivo alguna. Y de forma muy extraña, pues se incorporó y al acercarse a la puerta, notó como varias sombras del otro lado de ella habían estado allí y escuchó nuevamente los murmullos, las risas y los ruidos extraños. Cuando se disponía a abrir la puerta, la fue abriendo poco a poquito y vio como dichas sombras desaparecían y que solo una de ellas se quedaba ahí. Pero esta sombra traía una especie de espada. En ese momento, Juan quiso cerrar la puerta, pero algo o alguien con mucha fuerza desde afuera logró abrirla. Juan dio un salto hacia atrás y estando muy asustado, vio como de la puerta apareció una mano, de la cual escurría un líquido rojo. Juan ya estaba temblando de miedo y casi al punto del desmayo. Él vio como esta mano se acercaba poco a poco hasta él. Y cuando estaba frente a su cara, Juan pensó que esto sería el fin. Cuando de repente escuchó la voz inocente y misteriosa de un niño que decía: ¿no me da mi calaverita? Excelente historia. Nos tuviste en suspenso todo el tiempo para saber qué le pasaría a Juan. Bueno, y al final, al terminar la historia, el maestro nos comentó que el charco rojo era una paleta de fresa que se había derretido. Muy bien. Ahora tiene mucho sentido. Exacto, y seguramente el que traía la mano con ese líquido rojo era el niño que se le había derretido la paleta. Sí, así es, maestro. Bien, y la nube negra seguramente era una simple nube que estaba llena de agua y que pues iba a llover, así de sencillo, ¿no? Sí, exacto. Muy bien, el personaje principal, Juan, estaba muy nervioso y pensaba solo en el miedo y eso hacía que se imaginara cosas de espíritus y fantasmas. Sí, a veces nos sugestionamos. Así es, pero esa es otra manera de disfrutar la lectura. De leyendas, cuentos y de misterios y terror y escucharlos en familia con sus amigos. Bien, vamos a recapitular rápidamente qué fue lo que hicimos. Ayúdame, Ton. Sí. ¿Qué hicimos primero? Formulamos preguntas sobre lo que queríamos saber del Día de los Muertos. Perfecto, Ale. ¿Después? Después revisamos el libro que traje. Así es. ¿Y qué revisamos en él? Las leyendas. Antes de eso, revisamos los títulos y subtítulos y la relación entre las palabras clave. Sí, después escuchamos la leyenda que me contaron en el campamento al que asistí. Así es. Muy interesante, por cierto. Ahora, a ti que nos ves en casa, estoy seguro que vas a tomar este reto. Mira, elige cualquier libro que tengas en casa, revísalo, elige un tema que te interese y escribe algunas preguntas sobre lo que quieres saber del tema. Elige una fuente bibliográfica
adicional a lo que tienes, con el fin de ver qué preguntas puedes contestar con él. Revisa los títulos, muy importante, títulos y subtítulos del libro que hayas seleccionado. Y si puedes, lee en familia más leyendas o cuentos de terror para disfrutar. Muy bien, pues muchas gracias por su atención. Hasta luego. Hemos terminado con Vamos a contar historias de terror. Espero lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Hasta la próxima. A continuación, Cívica y Ética en Diálogo. Pero antes, a movernos un poco. En México, el 2 de noviembre festejamos el Día de los Fieles Difuntos. Por eso, no tendremos clases, sino una programación de entretenimiento. No te la pierdas. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitec.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver el programa de Aprende en Casa, lo puedes encontrar en la siguiente liga, aprendeencasa.cep.gov.mx. No se muevan de su lugar, tenemos algo muy importante para ustedes. Acompáñennos. La negrita cucurumbe se fue a bailar al mar para ver si las blancas olas su carita podía blanquear. La negrita cucurumbe a la playa se acercó y envidiando a las conchitas por su pálido color. La negrita cucurumbe se fue a bañar al mar para ver si las blancas olas su carita podía blanquear. La negrita cucurumbe a la playa se acercó, envidiando a las conchitas por su pálido color. Pero válgame